Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, emprendedores, empresarios. El día de hoy me acompaña un invitado especial en esta nueva temporada de episodios de Gestiones Empresariales de Campeche. Aquí el colega Carlos de Jesús Sosa Bautista, que es el director general de Impulso Jurídico Fiscal, para hablarnos el tema de aguinaldos y puntos relevantes que vienen para el 2025, así como otros puntos que ustedes como emprendedores empresarios deben de tomar en cuenta al momento de emprender o hacer mejoras continuas en su proceso de negocios. ¿Qué Bienvenido. tal? Mucho gusto, Hola, ¿qué Sergio. tal? No, igual, bienvenido. Esta es tu casa, siempre, ya sabes. Gracias. Pues qué bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos en adelante para platicar sobre este tema tan interesante y Sí, acorde a la temporada en que estamos. sí, ya cierre de año y de mes, Cierre ¿no? de Ya para año, fecha decembrina, todo eso. antes del 24-31. Bueno, ahí se escucha por ahí de que si el tema del aguinaldo es en base a la antigüedad o en base a la fecha de ingreso, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué es? Para empezar, ¿qué es el aguinaldo y quiénes tienen derecho a percibirlo en una empresa? Sí, bien, el aguinaldo pues es una contraprestación a que tienen derecho todos los trabajadores. Ok, Está estipulado propiamente en la Ley Federal del Trabajo. ok, Y de manera general podemos comentar de que el aguinaldo corresponde a 15 días de salario del trabajador. ok. Y esto viene a otra pregunta: ¿qué pasa con aquellos trabajadores que no han cumplido un año de servicio? Bueno, en este caso el aguinaldo se le debe pagar en forma proporcional al tiempo laborado. Por ejemplo, vamos a Ok, poner que un trabajador solamente laboró 6 meses del año que estamos calculando el aguinaldo. En ese caso, el aguinaldo pues es al 50% de los 15 días. Entonces, ok. en esa función, así podemos calcular si el trabajador laboró un periodo menor al año. Si laboró todo el año completo, pues le corresponden los 15 días de salario, que sería el salario que gana por un día, multiplicarlo por los 15 días. Ok, ¿y con qué salario se paga? ¿El salario base de cotización o nominal? ¿Cuál es el? Porque por ahí dicen, es que gano, no sé, 200 pesos nominalmente, pero más prestaciones, bonos, me llega a 400 pesos, por ejemplo, mi salario. Muy buena Entonces, pregunta. sí, Efectivamente, el salario que nos va a servir de base sí, es el salario diario de cuota diaria, no ok, incluye otras prestaciones y bueno, tampoco es el salario integrado que nos sirve de base para cálculo de las cuotas del IMSS. ok. Es la cuota diaria que recibe el trabajador. Buena pregunta también, porque Sí, el salario también puede tener una connotación de variable. ¿Qué pasa? A veces cuando se pacta un trabajo, te dan un salario base más comisiones. ok. Entonces, esas comisiones que forman parte del salario variable también forman parte de la base para calcular el aguinaldo. Entonces, sí Ok. tenemos que atender a cuáles son las características de ese salario. Sí, para que no haya confusión, ¿no? ¿Qué salario tomar? Ok. Exacto, sí. Muy bien. Y al momento de sacar ese cómputo de días, ¿incluye incapacidades, faltas, permisos o aquellos ausentismos donde no justifica el trabajador? ¿Se restan o no interfieren? ¿Qué opinas al Sí, respecto? fíjate que Sí. revisando la Ley Federal de Trabajo, como tal no hay una especificación con respecto al Ok. cálculo del aguinaldo. Sin embargo, de manera general, la Ley Federal de Trabajo sí nos señala que cuando hay ciertas circunstancias o eventos, el patrón suspende su obligación de salario. Ok. Entonces, si nos fuéramos a interpretar esta parte, el hecho de que un trabajador tenga una incapacidad por enfermedad que no fuera riesgo de trabajo, en ese caso sí se suspende digamos, la contraprestación del Ok. salario, del aguinaldo, perdón. Sí. Pero yo te dijera, si el periodo fueran 3, 5, 10 días de enfermedad, creo que no vale la pena Claro. restarle el derecho del trabajador. Ok. En cambio, si estamos hablando de que un trabajador estuvo una incapacidad de 6, 4 meses, entonces sí valdría la pena hacer un corte de esa Claro. obligación
para sacarle la proporción del aguinaldo que le corresponde. De manera natural, yo creo que esos eventos de enfermedad, también por corresponder como una solidaridad por el patrón, pues no se le restan para calcular el aguinaldo y se le paga completo, ¿no? Si el trabajador ya estuvo conmigo en las buenas y en las malas y le tocó una racha de enfermedad, Sí, pues igual como una muestra de solidaridad y de empatía del patrón, pues ok, mi sugerencia sería sí pagarle completo el aguinaldo. ok. ¿Y en qué fecha se debe de pagar este aguinaldo y qué pasa si lo hago de manera extemporánea, ¿no? Por falta de liquidez y, no sé, me lo llevo hasta el 31 de diciembre o qué pasa, hasta cuándo tengo para Sí, pagar. mira, Sí, el periodo legal para pagar el aguinaldo es máximo el día 20 de diciembre. sí, Sin embargo, esto no quiere decir que tengas que esperar hasta esa fecha para pagarlo. ok, A veces, como una buena muestra de apoyo al trabajador, pues se le puede dar después del día 10. Hay quien lo paga fechas así como simbólicas, ¿no? Por ejemplo, el día de la Guadalupana, el 12 de diciembre, ya lo pagué. mañana, Puedes hacerlo el día 15, pero que no te rebases del día 20 de diciembre, que es el plazo máximo que establece la Ley Federal de Trabajo, ¿no? ok, Entonces, si te excedes de ese plazo, eh, mira, el trabajador pues aguanta a veces, ¿no? Dice, no, pues ya ni manera, el patrón no tenía dinero y me lo pagó. Pero ¿qué sucede si eres objeto de una inspección por las ah, autoridades del trabajo, concretamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? sí, Si en esa revisión de las condiciones de trabajo se percata de que tú te pasaste del tiempo de pagarle el aguinaldo, puede ser objeto de una sanción y en este caso las sanciones son en un rango de 50 a 500 veces la UMA. Entonces, ok, en un equivalente son de 5,000 a 500,000 pesos. Entonces, si te cae la mala fortuna de que eres objeto de una supervisión por parte de la Secretaría de Trabajo, de una inspección propiamente, sí te pueden aplicar una sanción. Ahora que si tienes la buena fortuna de que no eres objeto de esta supervisión, pues el trabajador pudiera mediar y decir, bueno, pues ya ni manera, me lo pagaron al final de cuentas y ya. Entonces, por eso tenemos que ser cuidadosos de no excedernos de esos 20, el día 20 de diciembre. ok. ¿Y genera algún impuesto a cargo del contribuyente, el cliente, el que va a pagar al momento de entregar esta percepción a los subordinados? Claro, el aguinaldo como tal es una de las prestaciones que tiene un nivel de exención para Ok, efectos del cálculo del impuesto sobre la renta. A veces el trabajador dice, óyeme, si me están dando mi aguinaldo, yo quisiera recibirlo íntegro y que no me estén descontando nada sí, para que tenga un mayor beneficio. Pero en este caso la ley sí establece un límite de exención. O sea, te dice la ley de ISR, si tú le pagas a un trabajador aguinaldo, voy a considerar que el 30 días de salario mínimo no va a calcularse el impuesto, o sea, no ok, va a generar impuesto. Por la parte que rebase ese monto, claro, va a tener un costo de impuesto. O sea, tendríamos que calcularle cuánto es el impuesto y hacerle la retención al trabajador. Sin embargo, ok, déjame decirte que sí, por ahí salieron unas reglas de la unidad de medida de actualización que se llama UMA sí, y el gobierno establece que esa parte exenta van a ser calculadas en UMA. Esto sí tiene un ah, ok, efecto, pues digamos, desfavorable porque ahorita que estamos viendo el salario que va aumentando, pensaríamos que tendríamos una exención mayor, pero como está definida para las UMAS, entonces la exención se limita a 3,200 pesos. La parte que rebase de ese monto va a tener que calculársele el impuesto. ok. Entonces, sí, la respuesta sería sí se le causa impuesto con esa restricción de exención que pues permite la ley para los trabajadores como uno de los beneficios. Y ahora que tocó el tema del buen punto del salario mínimo para el 2025, ¿con cuál estamos ahorita y cuánto va a repercutir para los, ya estamos a días, ¿no? Un mes. Exacto, Sí, en días previos salió sí, el decreto donde la Comisión de Salarios Mínimos sí, comunica que a partir del año 2025 el salario mínimo general para nuestra zona geográfica
va a ser de 278.80 y ok. el que traíamos anterior era el 248 pesos. Entonces, el incremento fue un 12%. Entonces, los patrones tienen que revisar si el salario que vienen pagándole al trabajador está en el salario mínimo o un salario a lo mejor mayor al salario mínimo, tienen que actualizar su salario para ponerlo como mínimo 278 pesos. Si no pagan ese salario, pueden tener igual un problema con inspecciones laborales. Inclusive el propio IMSS te va a exigir que tu trabajador ya lo actualices a ese salario y por consiguiente van a incrementarse las cuotas del Seguro Social. O sea, este es un efecto multiplicador en todas las contribuciones que genera lo que es el pago de remuneración a los trabajadores. Otro caso igual va a impactar es el impuestos sobre nóminas que cobra el gobierno del estado. Sí, Entonces hay que estar atentos a esta modificación y si no estamos en el salario mínimo, pues tenemos que actualizarnos con ello, ¿no? ok. Y algo que le quiera recomendar a los emprendedores, empresarios, en los puntos relevantes a considerar en el cierre de este mes de diciembre y de año, que por lo general en la práctica usted ha identificado aquellos cuellos de botellas en el cierre para que ellos se prevean y se prevengan, ¿no? Para el 2025. ¿Qué sugerencias le da a los emprendedores respecto a esto? Sí, En el tema de aguinaldo, ¿no? sí, Porque tienen todo bueno, el año, ¿no? sí, Para en el caso del prever. aguinaldo, pues ya es una obligación que hay que Claro, asumir sí, y sacarla adelante, como mencionábamos, el sí, plazo del día 20 de diciembre es el sí, último día para pagarlo, procurar hacerlo si se puede antes, si no a más tardar esa fecha. ok, Y para efecto del cierre fiscal, pues lo que recomendamos siempre es hacer una revisión de su facturación, no dejar facturas emitidas que fueron sustituidas, si procede cancelarlas, hacerlo, tomar en cuenta que ya pues también es época de cierre del año, hacer un precálculo de cómo vamos a cerrar el año. A lo ok, mejor no tenemos cifra de diciembre, pero con la de noviembre, ver cómo ok, están mis ingresos, mis deducciones. En caso, si es una persona moral, pues se aplica a determinar un coeficiente de utilidad, que ese va a ser el que vamos a utilizar para calcular los pagos provisionales del siguiente año, ok, ver tema de depreciaciones fiscales, todos estos elementos que van a ser necesarios cuando yo vaya a preparar mi declaración anual en el año siguiente. Cuestiones que si hoy no las tengo previstas, ya cuando entre el mes de enero ya no voy a poder pues cancelar o ajustar mis resultados. Entonces aquí es un momento de análisis, a lo mejor pues me conviene hacer una inversión claro, o provisionar ciertos gastos. Entonces es momento de analizar y bueno, el tema de las empresas que también manejan la cuestión de comercialización, pues ver temas de inventarios, cómo quedamos con mis inventarios, para efectos de que yo pueda tener una correcta determinación de mi costo de ventas. Serían las recomendaciones principales que yo podría mencionar en este tema ya del cierre del año, ¿no? sí, claro. Por ahí tenemos allá lo de la ley Silla, ¿no? Que en meses anteriores, bueno, principios de este año, ¿no? Vimos en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué opina al respecto que deben de implementar las empresas como los supermercados o bancos, etcétera, para que esta ley Silla, cómo afecta a aquellos patrones? ¿Qué medidas disciplinarias deben de tener, ¿no? Para que estén apegadas a este beneficio, ¿no? Por parte de Ujú. los colaboradores. Sí, esta ley, bueno, su denominación así coloquial es esta, Ujú. viene a ser una adición o modificación a la Ley Federal de Trabajo, pues forma parte de las condiciones humanitarias, vamos a llamarla, Ok, en donde un trabajador pues tiene derecho a una estancia digna en el periodo laborable, donde, por ejemplo, tener buenas condiciones de iluminación, que no esté sujeto a, si está trabajando en un espacio cerrado, ventilación, iluminación, que no esté en un lugar insalubre. Y bueno, esto se adiciona a la parte de la silla, que tiene derecho a tener un lugar de descanso. Lo vemos como algo novedoso, pero forma parte de todas esas condiciones pues humanitarias, pues comprensibles para
una jornada de 8 horas, pues tiene derecho a descansar un ratito, sentarse. Entonces la obligación está para que el patrón pues tenga disponible esa silla. Si no le dice, bueno, siéntate y no le das la silla, pues ¿cómo se va a sentar, no? Claro. Entonces forma parte de esa, pues ahora sí que ese combo de condiciones mínimas que debe tener, como el derecho a tener un espacio para ir al sanitario, para tomar agua. Pues yo creo que es justa la medida y pues bueno, ya regulada, pues tendremos que observar que se cumpla también, ¿no? Sí, claro. Sí, y platíquenos un poco a qué se dedica Impulso Jurídico Fiscal, cuáles son los principales servicios que ofrece para que aquí los emprendedores empresarios contemplen en sus próximas visitas, ¿no? O Claro, servicios que mira, requieran. nosotros de entrada, pues nos dedicamos principalmente a asesorar a todas las empresas en el desarrollo de sus obligaciones, cumplimiento de sus obligaciones, desde la creación de una empresa, a ver que estructure bien su sistema contable, que pues supervisar lo que es la cumplimiento de obligaciones, declaraciones fiscales. En el caso de impulso jurídico surge por la necesidad de que no siempre logramos que una gestión ante las autoridades se pueda resolver en la vía administrativa. ¿Qué es la vía administrativa? Antes de que medie un acto de resolución de la autoridad. Pero sucede que en ocasiones no, a pesar de estar entregando documentos, aclarando y llevando a cabo todas las gestiones con la autoridad, no se logra coincidir en el que la autoridad resuelva lo que consideramos justo y favorable al contribuyente. Entonces, en impulso jurídico ya nos ocupamos de ver esa parte posterior a la fase administrativa, donde tenemos que interponer a lo mejor algún medio de defensa o hacer una gestión más formal para exigir un derecho que tiene el contribuyente y bueno, logre el cometido si es que tenemos los elementos para, pues ahora sí que demostrar que el contribuyente tiene un derecho que no se le está respetando. Otro de los aspectos que vemos en este tema es la atención de obligaciones de prevención de lavado de dinero y también la gestión de devoluciones principalmente de IVA de ciertos sectores de contribuyentes que tienen ese derecho y que hay que hacer las gestiones necesarias, como por ejemplo presentar una solicitud de devolución y si no fuera favorable, también interponer los medios de defensa que corresponden. Básicamente, la parte que es de litigio la ve en el caso de impulso jurídico fiscal. Ah, ok, y ya en el caso de Solution Consultores ya es La parte contable exclusivamente, ok. sí. Sí, ahí está para aquellos usuarios que requieran aquí por ahí un medio de defensa o tengan ciertos actos de facultades de comprobación. Aquí Impulso Jurídico Fiscal ya vienen a ese servicio, ¿no? O aquellos que se dedican a un sector primario, ¿no? Como ganado, silvicultura, pesca, etcétera, que requieren de devoluciones por ser actos o actividades a tasa 0%, pues aquí también le brindan ese proceso, ¿no? Esa asesoría y consultoría, o inclusive desde que inician, no tienen la idea o ya están en puntos de mejora, aquí también lo pueden prever, ¿no? Fíjate que para nosotros sí es muy importante una atención oportuna de la situación que a veces ya se presenta, ¿no? Ahora sí que nadie quiere ser invitado a una vigilancia profunda, Claro. pero sí hemos tenido casos en que el contribuyente ya trae una invitación de la autoridad por ciertas inconsistencias, incongruencias en sus declaraciones. Entonces, es el momento oportuno de atenderlo porque buscamos que quede en esta fase aclaratoria y no trascienda a un acto de revisión. Entonces, cuando estamos ahorita en la vigilancia profunda, es una fase que te permite la autoridad acercarte, hacer aclaraciones. No siempre una inconsistencia va a dar origen a pagar impuestos. En ocasiones es cuestión de aclaración, de explicarle a la autoridad por qué se generó tal o cual diferencia. Y es muy bueno, oportuno llegar con la autoridad, exponerle tus razones y muy probablemente no trascienda a otra instancia de una auditoría, de un acto de revisión y menos llegue a un crédito fiscal. Entonces sí es bueno tomar esa previsión
oportuna y llegar para que se solucione de la mejor manera que convenga al contribuyente. Si es para que no pague nada, pues excelente. Si tiene que pagar, a lo mejor nos ahorramos las multas. Y bueno, si ya de entrada pues estás en un proceso de auditoría, yo te dijera, bueno, te podemos asesorar para saber cómo atenderla, qué darle a la autoridad, en qué momento darle y en su caso, pues ofrecer las aclaraciones que correspondan, con la finalidad de que no llegue a causar un crédito pues que lesione a la economía de la empresa, ¿no? Sí, claro, es muy importante, ¿no? Porque pone en riesgo ahí su patrimonio, ¿no? Todo lo que tiene la empresa. Sí. Igual es importante saber en qué estamos parados, ¿no? A veces el empresario dice, oye, yo no quiero ni presentarme a la autoridad porque ahí me van a detener y me van a meter a la cárcel y demás. Sí. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Bueno, identificamos cuáles son las problemáticas, vemos cuáles son las posibles salidas o soluciones al caso y también identificamos cuando hay un riesgo fuerte, ¿no? Si el contribuyente ya cometió alguna falta o una irregularidad, pero hay ocasiones en que tiene esa falsa premisa de que está en un problema grave y pues aquí lo que tratamos es de buscar una solución y siempre va a haber una solución que favorezca al contribuyente. Bueno, pues gracias por este espacio. No, encantado, Sergio, y de verdad que un gustazo siempre platicar estos temas contigo y bueno, compartir nuestras experiencias. Y estamos a la orden para lo que podamos apoyar a cualquier empresario, cualquier persona. Incluso hemos trabajado con instituciones públicas y vemos pues la forma de darle una solución efectiva que sea favorable al contribuyente y que represente el menor costo posible. Claro que sí. Bueno, abajo de esta descripción del video se van a aparecer las redes sociales, tanto de Impulso Jurídico Fiscal y Gestiones Empresariales de Campeche, en nuestros teléfonos y correos electrónicos, y también te pedimos que le den like a la página, las redes sociales, y que comenten sobre todo qué temas les gustaría abordar para los próximos episodios. Hasta luego. Gracias. Mucho gusto.